Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, desde la ciudad de Nueva York, y este es el programa 7 minutos de gracia. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 1 en adelante, dice la palabra de la siguiente manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios, una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Atendé bien, por favor, lo que vamos a traer en estos 7 minutos de gracia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que separarla, dividirla por los pactos. En el pacto de la promesa, que es el pacto que Dios hizo con Abraham, que duró 430 años antes de la ley de Moisés, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Vino Abraham, su hijo Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, por medio de José llegan a Egipto. Todos conocen, o la mayoría conoce la historia de José cuando llegó a Egipto, que les reveló el sueño que tuvo Faraón. Por lo tanto, José quedó como la mano derecha del rey de Egipto. Y el pueblo de Israel, que eran menos de 100 personas en ese tiempo, vino a Egipto. Pero pasando los años, crecieron, se multiplicaron, y entonces vino otro faraón que no conocía a los israelitas y les puso tareas pesadas, tal forma que llegaron a quedar como esclavos en Egipto. Por lo tanto, Dios toma a un hombre llamado Moisés para que los liberte de la esclavitud en la cual ellos estaban. Vienen las 10 plagas, en las cuales la última era la muerte de los primogénitos, y el pueblo de Israel salió con mano poderosa. Dios mismo peleó por ellos. Salen en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Éxodo quiere decir salida, cuando salen de Egipto, de la esclavitud. Y ustedes pueden leer que venía el ejército de Faraón persiguiéndolos porque no se daba por vencido, y el pueblo de Israel estaba entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón que venía detrás de ellos. Se quejaban, murmuraban en contra de Dios, en contra de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien ahí, comíamos cebolla, teníamos para comer. ¿Ahora qué nos trajiste para morir acá en el desierto? Y se quejaban contra Dios. Pero así todo, cuando llegaron al Mar Rojo, Dios les abrió el Mar Rojo, caminaron en seco, y cuando vino el ejército de Faraón, dice que se ahogaron en medio del mar. Pasaron del otro lado, el pueblo de Israel festejaron, se gozaron, llegaron a un lugar donde las aguas estaban amargas, se quejaron otra vez, pero Dios le dijo a Moisés que tiene una vara, y las aguas se endulzaron, tomaron agua, seguían, protestaban, Dios le daba maná, hablaban a la roca, salía agua de la roca, y Dios estaba siempre con ellos, porque estaban bajo un pacto de bondad, un pacto de promesa, donde se trataba de lo que Dios hacía por ellos y no de lo que ellos podían hacer por Dios. Dios no demandaba de ellos, era el amor de Dios para con ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando en el capítulo 19 del libro de Éxodo mismo, Dios habla con Moisés y Moisés habla con el pueblo, y el pueblo le dice: todo lo que Dios demande de nosotros, lo que Dios diga, nosotros lo haremos. Grave error, porque a partir de ahí Dios entonces separa al pueblo de Israel y lo llama a Moisés para darle los mandamientos, para darle la ley. Termina el pacto de la promesa y comienza un nuevo pacto. ¿Cuál es este pacto? El pacto de la ley de Moisés. Ahora tenían que vivir por lo que Dios les exigía, y cuando Moisés, después de 40 días y 40 noches, volvía del monte Sinaí, venía de arriba, y cuando en esos días ellos pensaron
que Moisés habría pasado algo y murió. Entonces, con el oro que trajeron de Egipto, hicieron un becerro de oro y se postraron. Estaban rompiendo el primer mandamiento, que era: no te postrarás delante de dioses ajenos, no te postrarás a ninguna imagen que esté en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Pero ellos lo hicieron, se postraron y murieron 3.000 personas. ¿Por qué? Porque la ley es el ministerio de muerte. Por 1500 años el pueblo de Israel vivió bajo la ley de Moisés, y Dios le dio un lugar llamado el tabernáculo, para que en este lugar llamado tabernáculo ellos hicieran sacrificios de animales. Pero aquí dice la palabra que la ley es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, y los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no te pueden hacer perfecto, no podían hacerles perfectos. ¿Por qué? Porque solamente les perdonaba temporalmente sus pecados. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que eso era una sombra. ¿Cuál es la esencia? La esencia es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado. Por eso dice que los que tributan este culto, ¿cuál culto? El de sacrificio de animales. Nunca dejan de ser pecadores, pero cuando te ofrecen el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, del perdón de pecados, ya no tenés más conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ahora te hace consciente no de tu pecado, sino consciente del sacrificio, del perdón eterno de los pecados. Por eso en el versículo 3 dice que estos sacrificios sean memoria de los pecados. Pero ahora, en este nuevo pacto, nosotros no hacemos memoria de los pecados, hacemos memoria del sacrificio de Cristo, que Cristo me perdonó, he sido eternamente perdonado. Querido, querida, has sido eternamente perdonado por lo que Cristo hizo por y para ti. Por eso cuando Jesús se bautizó en el bautismo de Juan el Bautista, al siguiente día, Juan el Bautista gritaba y decía: «He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». La sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, pero la sangre de Cristo quitó los pecados. Claro que sí, porque es Dios mismo que se ofreció por y para cada uno de nosotros, para hacernos ahora libres del pecado y justos delante de Dios. Tu posición es correcta. Dale gloria, dale honra, ponete contento, ponete contenta, porque Cristo te ha perdonado todos tus pecados. Nos estamos escuchando en el próximo programa, 7 minutos de gracia.